Soy el profesor Augusto Ramírez. En este video quiero explicar acerca de formulación y evaluación de proyectos, los aspectos que se deben tener en cuenta en la primera parte, en la primera fase de todo proyecto de inversión, lo que tiene que ver con el contenido del proyecto. Espero les guste. Soy el profesor Augusto Ramírez. Vamos a explicar sobre formulación y evaluación de proyectos, la primera parte de todo proyecto de inversión, lo que tiene que ver con la formulación, el contenido como tal del proyecto. En el contenido del proyecto vamos a encontrar como primera medida el identificar la idea. Es importante que todo emprendedor identifique la idea de negocio, que permita soñar, que permita visualizar y que también se permita llevar a la práctica esa idea que tiene de creación de empresa. Luego, mirar las fuentes de obtención de información en los proyectos. ¿Cuáles son la información que debe tener en cuenta? Información del sector económico, información de la economía, información del proyecto como tal, es decir, información primaria y secundaria. Debe tener total claridad en esta pregunta, ¿para qué sirve su proyecto? Entonces, debe tener claro cuáles son sus intenciones, debe tener claridad hacia dónde quiere llegar con su proyecto de inversión, qué necesidades quiere llegar a satisfacer. El cuarto contenido, la cuarta etapa del contenido del proyecto, es lo que tiene que ver con el estudio del proyecto de inversión, cuáles son esas etapas en el estudio del proyecto, las inversiones que debe hacer, cómo se clasifican dichas inversiones, qué características tienen las inversiones, importante, el ciclo de vida en los proyectos y finalmente, cómo se clasifican los proyectos. Entonces, cuando el emprendedor tiene en cuenta estos 9 elementos del contenido del proyecto, con total seguridad le va a permitir hacer una muy buena planificación. Con respecto a la identificación de la idea, es importante que el emprendedor tenga claro cuál es su idea de negocio, que tenga total claridad acerca de qué es lo que va a vender, a quién le va a vender, cómo lo va a vender. En este proceso de selección de una buena idea de negocio, se inicia observando el entorno del ente empresarial, analizando las necesidades de los consumidores, sus aficiones, estableciendo contactos con personas creativas, buscando información en medios de comunicación, asociaciones empresariales. Es decir, entre mayor información tenga, pues más le va a permitir estar seguro en las decisiones que va a tomar. En cuanto a las fuentes generadoras de ideas, debe tener en cuenta primero cómo identificar las necesidades, tener clara esa identificación de necesidades de su mercado objetivo, de su público objetivo. Identificar carencias, descubrir deficiencias, conocer cuáles son las aficiones del emprendedor, es decir, qué es lo que más le gusta, qué es lo que le apasiona, y tener clara la innovación y los hábitos de consumo. Entonces, estos 5 aspectos importantes en las fuentes de generadoras de ideas en los proyectos. Para saber si la idea es viable, ¿qué se requiere? Primero, que tenga total claridad con los objetivos propuestos. Recordemos, uno de los principios fundamentales de los objetivos es que deben ser alcanzables, medibles, cuantificables. Entonces es muy importante que tenga total claridad acerca de cuáles son sus objetivos en su proyecto. Que conozca del negocio. Es muy común en mis conferencias de planeación financiera, de finanzas, que me pregunten, Augusto, ¿en qué es bueno invertir o qué negocio es bueno? Pues esa es una pregunta, como les digo, muy común, pero es importante que las personas conozcan acerca del negocio en el cual van a incursionar, que se capaciten. Hay un principio fundamental y es que el dinero fácil no existe. Y esto es importante que tengamos presente esta situación. Es importante en el momento de emprender conocer del negocio, ¿sí? Conocer cuáles son las condiciones del sector económico, qué es lo que yo sé hacer y que puedo potenciar para poderlo ejercer como una actividad económica. Entonces es muy importante el conocimiento del negocio.
Crear una ventaja competitiva. Si yo conozco del negocio, si conozco cuáles son mis capacidades, si conozco cuáles son mis fortalezas, y para qué soy bueno, pues puedo generar una ventaja competitiva, ¿sí? De pronto mi proyecto es muy similar a un proyecto que ya esté andando o que sea similar a varias empresas o a varios proyectos, pero tengo que marcar la diferencia. ¿Qué es lo que me diferencia a mí de la competencia? Que esa ventaja competitiva esté totalmente orientada hacia el negocio y esto va a permitir realizar una adecuada planificación. Entonces es importante tener en cuenta todos estos elementos del contenido del proyecto para poder hacer una muy buena planificación. En esa identificación de la idea debemos conocer acerca de los riesgos que se presentan en los proyectos de inversión. Tenemos algunos de ellos. Puede haber un riesgo comercial, puede haber riesgos tecnológicos, riesgos financieros, riesgos sociales, riesgos legales. Los riesgos comerciales, es probable que no exista mercado suficiente para mantener un negocio o que el mercado ni siquiera exista todavía o que esté en declive o que esté creciendo a un paso muy lento. Ese sería un riesgo comercial. El riesgo tecnológico puede ser que el producto o servicio, podemos aquí clasificarlo como producto-servicio, algunos autores en la formulación y evaluación de proyectos lo definen como producto-servicio, haciendo referencia al producto o servicio. Entonces, que el producto-servicio no se pueda fabricar en las condiciones previstas, que no se pueda fabricar al ritmo deseado o con la calidad deseada al precio prometido. Riesgo financiero, que no se tenga suficiente dinero para poner en marcha el negocio o para crecer al ritmo que marca el mercado o para superar una época de recesión o una época de crisis mundial como la que estamos viviendo actualmente. Entonces sabemos que este tema de la pandemia ha cambiado el comportamiento de los negocios, los ha enfocado más hacia que estén directamente relacionados con la tecnología. Un proyecto tradicional debe tener un acercamiento con la tecnología, el uso de la Internet, para que pueda precisamente generar una ventaja competitiva. Entonces, en los riesgos financieros es importante planificar muy bien, manejar muy bien el margen de endeudamiento, identificar muy bien cuáles son las inversiones, realizar el presupuesto del proyecto para poder planificar muy bien cada etapa y no asumir costos financieros innecesarios que lleguen al desaprovechamiento del capital, que lleguemos a perder dinero de manera innecesaria. Los riesgos sociales, podemos decir que el emprendedor no tenga el carisma de empresario. Esto puede pasar, que no tengamos ese carisma, que no tengamos esa fortaleza para enfrentar momentos de crisis, momentos de prueba, que no esté dispuesto a hacer ciertos sacrificios, que no consiga construir un buen equipo de trabajo. Y también dentro del riesgo social es importante el núcleo familiar, que la familia no entiende a veces el por qué dedicar tantas horas en negocio. Entonces es importante que haya una buena alianza, una buena comunicación y que nuestras personas que están alrededor, que pronto confían en nosotros, sean partícipes de la puesta en marcha de este proyecto de inversión. Los riesgos legales, que no sea legal fabricar ese producto, que los permisos lleguen de pronto demasiado tarde, que la idea esté patentada o que se roben la idea. Esto pues también va a generar ciertos compromisos financieros. Entonces miremos que todos los riesgos cuando impactan de manera negativa en el proyecto decantan en la información financiera, decantan porque allí vienen compromisos financieros y podemos poner en riesgo la liquidez. En cuanto a las fuentes de obtención de información en los proyectos, entonces tenemos la información primaria. Esta información primaria es la información indispensable para la realización del estudio de factibilidad del proyecto. La información secundaria, información importante en la etapa de prefactibilidad del proyecto, como por ejemplo estadísticas, fuentes de financiación, información del sector. Entonces la información primaria es la que está directamente relacionada con la operación del negocio como tal, ¿sí? Conocer los proveedores, conocer el proceso de transformación si es un producto, entonces el proceso de transformación de materiales en proceso a producto terminado,
o si es un servicio, toda la planificación pues del servicio, es decir, la información primaria es la que está directamente relacionada con el desarrollo operacional. La información secundaria, como su nombre lo dice, pues es información que debemos conocer acerca del sector económico, estadísticas, acerca de variables macroeconómicas, si necesitamos financiación, entonces dependiendo del sector económico, buscar la fuente de financiación más asequible, más económica que haya en el mercado y tener pues muy clara el conocimiento e información del sector económico al cual va a estar inmerso nuestro proyecto. ¿Para qué sirve un proyecto entonces? Podemos decir que para ordenar las ideas del emprendedor y convertirlas en realidad. Entonces dicen por ahí que todo lo que podemos soñar lo podemos lograr y esto es una invitación a que en momentos de crisis podamos emprender. Se dice jocosamente en la economía que cuando hay crisis económica el 95% de la población llora, pero hay un 5% que sale vender pañuelos a los que están llorando. Entonces, seamos parte de ese 5%. Para realizar simulaciones, escenarios dinámicos, que en la realidad sería muy costoso hacerlo. Esto depende también de la planificación, del buen uso de los sistemas de información, que podamos planificar muy bien el proyecto, que podamos hacer muy buen presupuesto. Dependiendo de ese presupuesto y del conocimiento del sector, podamos proyectar los estados financieros básicos de nuestro proyecto, proyectar el estado de resultados, el flujo de caja, el estado de cambios en la situación financiera, calcular indicadores para que hagamos escenarios dinámicos y que esto nos permita pues tomar las decisiones correctas. Y ajustar el impacto de las novedades en el plan de negocio. También para esto nos sirve el proyecto. Sabemos que la economía y la política económica y social es de corto plazo, es coyuntural, todo está cambiando, cualquier decisión, noticia, tiene un impacto positivo o negativo en la economía y esto pues estaría directamente también relacionado con nuestro proyecto. Entonces podemos ajustar en el momento de la planificación lo que está sucediendo en la economía para tomar la decisión correcta. Y también para atraer inversionistas y futuras fuentes de financiación. Muchas veces podemos sentirnos limitados en la creación del proyecto porque no se cuenta con el capital suficiente, pero si tenemos una idea clara, si tenemos una buena planificación, si somos rigurosos en cada uno de los contenidos de esa primera etapa de formulación del proyecto, pues muy seguramente vamos a tener información segura, información confiable, que nos permita tener certeza con las cifras que queremos proyectar y muy seguramente vamos a atraer inversionistas o vamos a encontrar fuentes de financiación que van a confiar en nuestra información. Va a ser una garantía esta información financiera para acceder a fuentes de financiación. Etapas en el estudio de un proyecto de inversión. Entonces, se requiere una investigación preliminar, ¿cierto? Conocer un poco acerca de qué debo hacer para poder aterrizar esa idea y convertirla en realidad, conocer un poco del sector, realizar el estudio de prefactibilidad es importante. Una vez tengamos la prefactibilidad, hacemos la factibilidad, cada vez nos vamos acercando más a la puesta en marcha. Luego hacemos el diseño definitivo de nuestro proyecto y importante entonces dentro de la planificación hacer un muy buen cronograma de ejecución. Y finalmente, amigo emprendedor, pues ponga en marcha su idea de negocio. Emprender no es fácil, pero no es imposible. El quinto elemento en la contenida del proyecto es la inversión. Entonces, miremos, estaría la preinversión, son los estudios, esa investigación preliminar que se debe realizar para determinar si el proyecto es viable realizarlo. La inversión, aquí es cuando ya hay movilización de recursos humanos, de recursos financieros, recursos físicos, con el propósito de garantizar el cumplimiento del objeto social de nuestra futura empresa. La operación, entonces encontramos que es el desarrollo y cumplimiento del objeto social de la empresa. Y aquí es importante resaltar el proceso administrativo. Recordemos que todo buen gerente debe planear, organizar, dirigir y controlar. Inclusive también podemos agregar
como una última etapa en el proceso administrativo, la evaluación, para confrontar los resultados propuestos con los resultados esperados, ¿cierto? Entonces, importante tener en cuenta la planeación, la organización, dirección, control y evaluación. En la parte de evaluación, entonces, confrontamos los resultados obtenidos con lo presupuestado en el proyecto y miramos algo muy importante también en todo proyecto y en toda operación financiera, es el horizonte de tiempo, el cual es el tiempo de movilización de recursos humanos, financieros, físicos, logísticos, que deben ser registrados en las entradas y salidas de dinero para posterior evaluación y control. Aquí entonces, apreciado emprendedor, damos cuenta de que hay un estado financiero muy importante en el cual se va a soportar toda la información financiera de nuestro proyecto, y es el flujo de caja. Recuerden que el flujo de caja es considerado como la principal herramienta de planeación, control y evaluación financiera que tiene una empresa. La clasificación de las inversiones. Entonces, podemos clasificar las inversiones como de reemplazo, como inversiones de expansión, de modernización, inversiones estratégicas. Entonces, las características que deben tener las inversiones. Deben ser planeadas y presupuestadas. Se realizan en ambientes cambiantes como la inflación, devaluación, normas tributarias, reformas tributarias, situaciones de crisis como la que estamos viviendo actualmente. Estas inversiones generalmente se planean a largo plazo, pues por sus características y también por el compromiso económico que se asume en cada una de ellas. Los efectos son duraderos y de carácter irreversible, lo que obliga a ser cuidadoso con su evaluación. Por eso es importante el tema de la planificación, el cronograma, el hacer un muy buen presupuesto del proyecto y hacerle seguimiento a esa ejecución presupuestaria. El ciclo de vida en los proyectos. Entonces podemos encontrar el ciclo de la preinversión, el ciclo de la inversión, el ciclo de la operación. Y, importante, el ciclo de la evaluación para la confrontación de resultados. En la clasificación de los proyectos, entonces los podemos clasificar como proyectos de inversión públicos y privados. Entonces provienen de los sectores tanto público y privado. Hay proyectos de fusión, acuerdo de dos o más sociedades independientes que se comprometen a unir sus patrimonios y formar una nueva sociedad. Cuando hay proyectos de fusión, es importante la evaluación financiera, porque si son dos proyectos o dos empresas que se van a fusionar y van a crear una nueva sociedad, cada una de ellas debe valorarse, saber si es viable financieramente, saber si son rentables, qué debilidades tiene, qué oportunidades tiene, cuáles son sus fortalezas, cómo está su situación financiera y se unifican o se comprometen sus patrimonios para formar una nueva sociedad. En esa clasificación de los proyectos, entonces encontramos los proyectos de escisión. Una escisión es una división o participación de una empresa con el fin de crear una nueva. La compañía principal cede algunos de sus activos y pasivos para formar una nueva o capitalizar y hacer crecer una existente. Entonces miremos que es diferente a la fusión, pero digamos que la forma de actuar puede ser similar. Clases de decisión. Entonces tenemos la incorporación, se da cuando la parte que se separa pasa a una sociedad ya constituida. La fusión, entonces varias empresas ceden partes de sus activos para crear una nueva sociedad. Y hay escisión interna o propia, es cuando una empresa adiciona parte de su patrimonio para constituir una nueva. En la clasificación de los proyectos, entonces, también podemos encontrar proyectos de desinversión. Las desinversiones buscan solucionar el problema de aquellas adquisiciones llevadas a cabo con anterioridad que no cumplen con las expectativas o bien sobrepasan el propósito estratégico original. Entonces, un proyecto de desinversión puede también generar riesgos financieros
De ahí la importancia entonces, nuevamente lo recalcamos, de una correcta y rigurosa planificación. Muy bien, espero les haya gustado esta información. Muchas gracias. Espero les haya gustado la explicación. No olviden seguirme en las redes sociales que aparecen en esta parte del video. Muchas gracias.